Ahí está. Si han estado escuchando la cortina rockera agresiva. Por favor, ¿pueden poner la cortina de nuevo? Sí, porque como yo estoy haciendo la loco cortina. aquí, haciendo Lo Tracker aman sin tanto. cortina. Ya, vos muchachos, Son dejen. bien maricones. Perdón que lo diga así, pero es que ya esa weá, o sea, le estuve todo Ahora el rato sí, gritando vamos. que pusieran la cortina para yo poder Vamos. Fuerte. Gracias, Tomaraya, por este aporte a este programa. Muy bien. Tomaraya, Y ahora productora sí. Juana. Y estamos a 2 minutos que se pongan a la venta la entrada de los Guns N' Roses. Exacto. A las 12 de hoy. Pero eso Santiago- solamente, pero esto es más brutal que Guns N' Roses. Sí, claro. Guns N' Roses es como O sea, Polanca claro, comparado al con lado- esto. Al lado de Es esto, como, Tomaraya. es como Miriam Hernández Guns N' comparado Roses, con Britney esto. Spears, no sé. Sí, claro, no. Yo siempre he Al lado de pensado esta que Don canción. Mauricio tiene mucho en común con Britney Spears. Es verdad. Sí, Cualquier tenemos, día llega sobre todo en el rapado. estado actual de Britney Spears. En la situación en que se encuentra hoy día. Me estás robando mis líneas. Eso En justo lo cualquier que- momento voy a liberar un video bailando con unos cuchillos. Es posible. Ya todo es posible, señor y señor. Todo Santiago es Andrés posible. Díaz Muñoz dice: Ultronia te saluda, Sí. maestro. Muchas gracias porque ustedes saben que de tanto en tanto, vengo a dar mi cuenta Ultronia. Así que un gran saludo a mis amigues de Ultronia, que vengo acá básicamente a hablar, ahí con también a Britney, que probablemente no está escuchando, que va a escuchar. Oye, que son pesados. ¿no? Exacto. Pero si nos Yo parecemos, amo a mira, Britney Sí, Spears. parecen, una- ¿eh? así Se como puede hacer hacer la una, fusión. podríamos hacer exacto. Y nada, pues muchas gracias por la invitación. Siempre un agrado hablarle a mis amigues de Ultronia, como Bueno, siempre. Ultronia comparte contigo una Sí. crítica feroz A al merluzo. Ah, sí. Ya, no le digas si no me gusta. Bueno, Amo las merluzas, la de izquierda A está, su- la ultra Oye, izquierda sí, está muy oye, dura. más respeto con los merluzas. Yo me comí una merluza austral el fin de semana esa más rica. buena. Sí, después Sí. te la- Está carita, eso sí, ¿ah? Más carita Tan carita. la merluza austral, la merluza Sí. común. 4 luquitas el kilo, ahí sí, pues vale. Usted Ah, sabe que bueno, yo tengo mi el problema corazón de en que Magallanes, pesca en la las cuotas de Patagonia. la El merluza. fraccionamiento, claro. Fraccionamiento, claro, ahora la merluza va a ser para los industriales. Por obra y gracia Del otro. del otro merluzo. Ah, Oye, es mira. Es un qué- negocio familiar. que es un negocio. Oye, qué chueco en todo caso lo que ocurrió en el Congreso con el tema de Tremendo. la merluza y en general, ¿no? El tema de los pescadores artesanales, porque fíjate, después de que finalmente tuvieron que sufrir de una ley que fue obtenida de una manera corrupta. Acá hay senadores, ex senador y ex diputada que están cumpliendo una pena, incluso cumplieron pena de cárcel. Estoy hablando de Jaime Exacto. Orpi y de Marty Sassi, con una intervención grotesca de Corpesca, donde básicamente estas personas actuaron como empleados de Corpesca más que como parlamentarios, ¿no? Bueno, después de que se aprobó esa ley, fíjate, y después que se obtuvieron estas condenas, yo fui parte de eso porque era abogado querellante en esas causas. Bueno, después de eso la ley corrupta siguió vigente y ahora que había que cambiarla, la verdad que quedamos más o menos igual, porque el gran punto era si finalmente se iba a establecer una repartición equitativa respecto de la pesca industrial, que son pocos actores, que están hiperconcentrados, y la pesca artesanal, ¿no? Y bueno, se le prometió por parte del ministro Grau a los pescadores artesanales de que iba a haber una equivalencia. Y a último minuto se dio vuelta, mira qué sorpresa, para beneficiar a los industriales, ¿no? Y como te digo, esto incumpliendo la palabra empeñada. Fue Entonces, una amenaza sí, directa de la empresa de irse de Chile, más su Sí. vocero en el Senado, Fidel Fidel Espinosa. claro, pero esas amenazas son falsas, Hassan, porque finalmente yo siempre pienso, ¿no? Dicen que se van a ir, pero anda a un lugar donde le garanticen mejores condiciones que acá. Imposible. O sea, incluso si es que se establece una equidad, ¿no? Respecto de las cuotas que se le entregan a los industriales, que insisto, es un grupo hiperconcentrado, que además estaba involucrado en graves hechos de corrupción. ¿Ah? Ojo, acá se dejó de investigar, por ejemplo, lo que era la arista penal de ACIPES, que es la Asociación de Pesca Industrial del Biobío, donde habían antecedentes que básicamente se habían coimeado a todas las autoridades prácticamente de la región, ¿no? Y bueno, finalmente eso quedó en nada por obra y gracia del fiscal Abbott, ¿no? Y de todos los movimientos que él hizo en su momento para desarticular estas causas. Entonces, la verdad que es un escándalo lo que está ocurriendo con la ley de pesca, una ley longueira,
Ya no va a ser la ley Longueira, va a ser algo peor, imagínate, la ley Grau. Es que ya es Peor terrible. que la Oye, ley Longueira. Terrible, Es terrible. francamente eso es injusto. desastroso. Pero el ministro no es parlamentario, eso sería la ley Espinosa. Pero él se comprometió a cosas que finalmente no hizo. Eso es lo Claro, absolutamente, porque al final acuérdate que estas leyes están impulsadas desde el Congreso, o sea, desde el Ejecutivo. De hecho, se llama la ley Longueira no por Longueira senador, sino por Longueira ministro de Economía de Sebastián Piñera. Él aterrizó al gobierno de Sebastián Piñera básicamente para hacerse cargo de la ley de pesca, ¿no? Porque había muchos intereses de por medio. Dejó el Senado para eso, ¿no? Y también para beneficiar a uno que también se beneficia siempre, ¿no? Que era para beneficiar a SQM. En estos momentos están los alegatos de clausura después de 2 años de juicio, 2 años y medio de juicio, el juicio más largo de la historia de la reforma procesal penal, en contra, entre otros, de Pablo Longueira, por coimas que habría recibido de parte de SQM para beneficiarlo precisamente en una ley que le entregaba ciertas exenciones tributarias, ¿no? Y lo interesante es que en esa ley, fíjate, el que habría hecho el lobby inicial era el senador Longueira. Y después cuando se mandó la ley y se aprobó, el que firmó la ley El que le para la puso el aprobación, el que le timbre. puso el El timbre, ministro fue el Longueira. ministro No Longueira. te lo puedo Qué creer. Es eficiente muy- Julio Ponce Lerú. Increíble, si esta es una cuestión increíble. Pero da lo mismo porque Longueira está, como te digo, en un mes más, ojo, porque esto ha pasado más o menos colado. En un Cuéntanos, mes más- porque no, yo no lo he leído en ninguna parte. Sí, ¿ah? pues, porque esto pasan coladas cosas en Chile. pues, Claro, ¿entendés? hay Como cosas que esto. pasan coladas. En estos momentos, mira, y te cuento, mira quiénes van a tener un veredicto de absolución o condena de acá a un mes. Patricio Contese, que es el gerente histórico de SQM, quien habría estado a cargo de la ejecución de toda esta trama de repartición ilegal de dineros, ¿no? A toda la política en forma transversal, ¿ya? Casi todos, no eran todos los partidos, pero prácticamente todos. Segundo, Pablo Longueira. Pablo Longueira está en este proceso y puede haber una condena. De acá a un mes más se va a dictar el veredicto. Y el tercero es Marco Enrique Minami, que ha pasado viola. Él está en estos momentos en un juicio penal en su contra y que va a tener una resolución en un mes más, donde podría ser condenado o absuelto. Vamos a ver. Pero ese es el tema. Esta es una arista, yo te diría que esta es la última arista relevante del financiamiento ilegal de la política, ¿ya? Y que se va a decidir de acá a un mes más. Y esto ha pasado viola, colado por los medios, pero eso va a ocurrir y obviamente va a ser noticia, sobre todo si es que hay condena. Claro, Oye. la influencia, los tentáculos de SQM están en todas partes en la política chilena. Lleva tanto tiempo tratando de frenar la influencia de Julio Ponce Lerú en la política chilena y no han resultado. Pero ustedes que han criticado tan injustamente al presidente de la República, Gabriel Sí. Boric, que finalmente hizo lo que no hizo ningún otro presidente ni ningún otro líder político, que era sacar a Ponce Lerú de SQM y reemplazarlo con Ponce Pinochet. Con Ponce Pinochet, exacto. Sacamos al yerno, sacamos al yerno y colocamos a la nieta. No, una cosa realmente increíble. Bueno, Dios mío. lo que ocurre acá, bueno, esto es realmente La tercera, ¿ah? inexplicable. Es como que, así como era la tercera hija, la favorita de Augusto Pinochet, Sí, era la parece que de Ponce Lerú también su tercera hija es la favorita, ¿no? Como que Claro. Ahora, el problema es cómo llegamos al año 2025, en que básicamente Julio Ponce Lerú, una persona que ha sido imputada de todo tipo de actos de corrupción, partiendo desde el momento en el cual se hizo de la empresa antes estatal SQM, Soquimich. Claro, la Claro. privatización, La privatización. opaca, como dice. Claro. Efectivamente regalar a precio de huevo. ¿Sabes quién fue el economista que calculó con mayor precisión el perjuicio fiscal de haber entregado SQM a Ponce Lerú? ¿Quién? Mario Marcel. Claro, pero es que lo que pasa es que tú sabes que hay ciertas cosas que te pueden hacer olvidar. Con facilidad. Con facilidad. No profundice más. Lo único que digo es que Carolina Toá recibió financiamiento del PPD mientras ella era presidenta del PPD a través de triangulaciones ilícitas hechas desde SQM. De hecho, ella recibió ese financiamiento como líder de PPD porque Claro. SQM fue militante. porque además durante el Militaba periodo en la lista exacto, y pagaba sus cuotas. durante el periodo en que Carolina Toá era presidenta del PPD, resulta que el partido mandó al CERVEL una nómina con
la identificación de sus militantes. Y en una cosa que hasta el día de hoy es realmente inexplicable entre comillas, dentro de los militantes aparecía SQM. O sea, imagínate el descaro. O sea, mandaron en la nómina de militantes Lo a inexplicable es SQM el al nivel de CERVEL. honestidad. Al CERVEL. Quizás fue, como tú bien dices, Casá, en un momento de honestidad. Claro. Dijo, ¿sabéis qué tanta cuestión? Porque además SQM le financiaba el gasto corriente al PPD. O sea, ellos le pagaban el gas, el agua, secretaria. la luz, la secretaria, todo eso, ¿no? Eso era financiado con platas del tío Julio. Entonces, el punto, ¿no? Es que, claro, Toá ahora, mira qué sorpresa, es una de las que está defendiendo con mayor ahínco este acuerdo, ¿no? El acuerdo que hizo el gobierno de Gabriel Boric con SQM. Acuerdo que obviamente es un acuerdo fraudulento, que obviamente es un acuerdo que no tiene ninguna explicación económica, jurídica, lógica, salvo corrupción. Yo sostengo de que acá hubo actos de corrupción. Ahora usted dirá, ¿pero Eso. por qué tanto es así? ¿Por qué tanto? Porque la gente dice, ¿Por qué Eso tanto? igual es fuerte. la dice, bueno, El es umbral mejor más. para Chile. De hecho, lo dijo Winter, ¿no es cierto? Sí. En Es que un debate. ese es el relato, Donde ese- Jara sí. dijo que no El- le parecía que se hicieran negocios con SQM. Él dijo, a pesar de que sea mejor para Chile. Claro, es que pero esa el relato hipótesis que es falsa. mejor para Chile, una cosa es decir que en nuestro análisis no es mejor para Chile, otra cosa es decir que que para- además es corrupto. Es un umbral No, de prueba más alto. Sí, sí. No, pero de hecho hay acciones criminales que se están siguiendo acerca de esta materia. Hay investigaciones penales respecto de estos hechos. Ahora, en relación a este punto, el tema es el siguiente. ¿Por qué digo que esto es corrupto? ¿Por Porque qué? no hay absolutamente ninguna explicación lógica para lo que se hizo con el perjuicio que involucra al Estado de Chile. Ahora ustedes dirán, pero ¿cómo si aquí hay justificaciones? Mira, ¿cuáles son las justificaciones que se dan? La primera Estupidez siempre es justificación- una opción, ojo. Sí, no, pero es que lo que pasa es que igual, cuando tú gestionas el Estado de una manera manifiestamente estúpida o negligente, es un acto de corrupción. Ojo, yo estoy hablando de corrupción. Corrupción en el sentido de que las personas que están a cargo de gestionar el interés público ponen el interés particular de alguien o de algún grupo por sobre el interés general que ellos deben resguardar. Y eso es para mí corrupción, ¿no? No solamente que se haya cometido un delito Ya. de fraude, ¿no? Sino la corrupción es un concepto un poquito más amplio, ¿no? Respecto a ese tema. Mira, acá lo que hay que pensar es lo siguiente. Ya lo hemos hablado, ¿no? Pero yo creo que esto agarra otro cariz por el tema de Francisca Ponce Pinochet. Esta es una trama de corrupción antigua. Lo primero que hay que decir es que toda la riqueza, ¿no?, del Salar de Atacama le pertenece al Estado de Chile. Acá hay todo un discurso que se dice, no, es que con esto el Estado recupera. No, si el Estado no recupera nada. Esto es del Estado de Chile. De hecho, cáchate la cuestión loca. Por obra y gracia de la Constitución del 80, De Pinochet. de Pinochet, el litio no es una Concesible. sustancia concesible. No se le puede entregar derechos a los privados sobre las pertenencias de litio, sobre el dominio El mineral del en litio. sí. Claro. Exacto. Por eso esto es del Estado. Ahora, ¿cómo el Estado lo explota? Es a través de concesiones, a través de contratos de arrendamiento que se le entrega por parte de Corfo, que es el dueño de las pertenencias mineras, a privados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú al privado le dices, ya, ¿sabes qué? Yo, Corfo, soy dueño de esta cuestión, pero yo te arriendo mi pertenencia. Concesiones distintas Porque no que te la- de arrendios. Claro, es porque en la importante. concesión tú tienes un derecho de propiedad. Acá tú solamente eres arrendatario. Es como si yo te arriendo la casa, ¿no? Entonces yo te digo, ya, tú puedes llegar y explotar, pero tú me vas a pagar a mí una renta de arrendamiento. ¿Y cuál es la renta? Es como la renta que uno paga, ¿me entendés? En la casa. Acá se fija una renta respecto de estas pertenencias mineras. Fíjate, la primera versión de esto, que fue por ahí por el año 95, la primera versión era que ellos iban a pagar $15.000 anuales por el Salar de Atacama, o sea, estoy hablando de 15 millones de pesos actuales, anuales por el Salar de Atacama, o sea, es como 1.300.000. ¿Ah? Hay mucha gente que nos está escuchando que puede pagar más o menos eso Sí, por po. su casa. O Pero, sea, mañana. te estoy hablando del Salar de Atacama, po, completo, esa era la renta de arrendamiento, más el 6,8% de lo que ellos decían que vendían. Bueno, el asunto es que por ahí, por el año 2016, se descubrió de que ellos estaban mintiendo respecto de lo que decían que vendían. O sea, subdeclaraban. Decían que vendían mucho menos de lo que realmente vendían, ¿ya? Y ahí se armó un juicio
para ponerle término a este contrato que fue firmado en el 95 y que dura hasta el 2030, el contrato de arriendo, ¿ya? Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? El año 2018 se llegó a un acuerdo, ¿ya? Con Corfo y SQM y establecieron nuevas condiciones para este contrato. Y dentro de esas condiciones, además, se establecieron un conjunto de cláusulas que permitían y viabilizaban la licitación de un contrato cuando terminara el vigente. Ya. O sea, que se pudiese licitar, porque antes la verdad que el contrato venía súper amarrado y no había posibilidades Sí, en la ¿eso fue práctica de cuándo otra hacerlo. vez? Sí, Fue el año sí. 2018. Ya. ¿Ya? Entonces es divertido porque en esa época el que estaba a cargo de Corfo era Eduardo Vitrán. Vitrán, sí. ¿Ya? Que él llegó y dijo, no, ¿sabe qué? Nosotros tenemos que licitar el año 2030, porque esa es la única posibilidad para los efectos de poder generar el mayor beneficio al Estado. También vino Eso con dijo un Vitrán. discurso. Vitrán vino con un discurso muy anti-Ponce Lerú, que puso Muy- esos cláusulas para decir que Ponce Lerú tiene que apartarse de SQM si quiere mantenerse. De hecho, esto es bien curioso, porque dentro de las cláusulas del año 2018 se estableció una cláusula donde decía que ni Ponce Lerú ni ninguno de sus parientes, ¿no? Por afinidad o consanguinidad, podían ser ejecutivos o directores de SQM. Porque se decía en su momento, no, pues acá hay que castigar a estos gallos que han demostrado tener, digamos, conductas de corrupción que van en contra del interés público. Ese era el discurso del Vitrán 2018, que era parecido al discurso del Boric 2018, donde el diputado Boric decía, no, SQM es una empresa corrupta, tenemos que sacarlo del Estado, estos gallos, digamos, Que no están está de acuerdo apoderados. con el presidente. No, el exacto. diputado. Sí, pero eso es Vitrán de la concertación, o sea, Era- estamos era- hablando de toda la centroizquierda. Pero fíjate, entonces con eso, ningún ascendiente o descendiente, ni hermano de Ponce, podía ser ni Ni director, ni ejecutivo, ningún ascendente, o sea, papá, abuelos, están todos muertos obviamente, pero tampoco descendientes, hijos, nietos, nadie podía ser para abajo, ¿ya? Pero fíjate, llega el gobierno progresista de la verdadera izquierda, que lo va a cambiar todo, no como esos hipócritas de la concertación que vendieron el país a la derecha y a los poderes económicos. Bueno, ¿qué es lo que hace? Llega y dice, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer una cuestión que se llama la Estrategia Nacional del Litio. ¿Te acordáis? En Lo abril leí. del año 2023. Y en abril del año 2023, entonces Gabriel, para sus amigues, dijo, mire, ¿sabe qué? Acá vamos a establecer la Empresa Nacional del Litio. ¿Se acuerdan? Claro. Y todo así, yo estaba, olvídate, Todo. con una bandera Ya, chilena eso. cantando el himno nacional. ¡Puro Chile! Y él estaba pero emocionado. Casi la nacionalización del Exacto. cobre, más o menos. Íbamos a tener la Empresa Nacional del Litio. ¿Y qué tanta cuestión? ¿Y sabe qué? Y- 51% propiedad no, del Estado. pero espérate, pero evidentemente la Empresa Nacional del Litio iba a operar por sí misma, pero también, no, porque este gallo será de mucha izquierda, pero es de una izquierda del futuro, pues Fracasán. Es una izquierda así como del año 3000, donde ellos... Que todavía no la entendemos nosotros. No, somos el nadie la problema, entiende. Nosotros somos el Lo problema. único que la entienden son los de la derecha, porque Claro. es súper parecida, la izquierda del año 3000 es súper parecida a la derecha. A Chile vamos. Esos son Desde como, 3000. es como muy parecido. Pero bueno, estos gallos que miran el futuro, yo dicen, sí, pero nosotros no tenemos los traumas del pasado. Y por lo tanto, como no tenemos los traumas del pasado, vamos a hacer una asociación pública-privada. Recordemos que Mauricio Daza nos está explicando por qué para él esta alianza Sokimich, gobierno para el litio, es corrupta. Es corrupta. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjate, que en ese momento se dice que se va a hacer la Empresa Nacional del Litio, abril del año 2023. Acuérdense este dato. Abril del año 2023. Ya, y listo. Y además se dice, mire, ¿sabe qué? Y lo que vamos a hacer es que tenemos muchos salarios en Chile, qué sé yo. Entonces vamos a llamar a licitaciones, ¿ya? O vamos a recibir ofertas de distintos interesados, ¿no? Y a partir de eso vamos a elegir cuál es la mejor opción, ¿no? Para Chile. Pero vamos a hacer una pequeña excepción, así en la letra chica, ¿no? La letra chica que el santo beato, santo patrono de Talca y de las Islas Vírgenes Británicas conocía muy bien, ¿no? La letra chica. Y esa letra chica decía, mire, ¿sabe qué? Salvo el Salar de Atacama. Problema, el Salar de Atacama tiene más del 90% de las reservas de litio en Chile. Es la reserva mundial de litio más importante a nivel mundial. Además, es la más rentable porque tiene la mayor concentración de litio
y por lo tanto los costos para poder sacar litio son los menores a nivel mundial. Está cerca además de los puestos de embarques, tiene carretera al lado. Claro. Y además es el único salar que está productivo. O sea, que es llegar y sacar, porque está productivo en estos momentos. Tú sacas el litio en estos instantes. Los otros salares en Chile Ah, en Chile. Hay que claro. desarrollarlo. hay que desarrollarlo. Y con eso ya tenéis 10 años. O sea, de aquí a Y 10 ahí años... puede la pasar el boom del litio. Claro. Pero ¿cachai? condiciones como Bolivia, donde hace mucho frío, entonces no pueden hacer evaporación. Claro, Las pero- condiciones de salar de Atacama son realmente. Pero ponte tú, muy todo el mundo infortunadas. habla del salar de Uyuni. Claro. ¿Han cachado el salar de Uyuni? Sí, pero- Que es grande, el más alto bonito. y el más grande, claro. Eso, y los bolivianos pelan Muy el lindo. cable, tenemos el salar de Uyuni. Bueno, el salar de Uyuni vale champiñón. ¿Por Uyuni. qué? Uyuni. ¿Tú sabes por Uyuni. qué? Yo te lo explico. Porque el Pero para salar el de turismo, Atacama... buenísimo. Sí, o sea, yo les recomiendo a amigues, si van a San Pedro de Atacama, tómense un tour al salar de Uyuni, es muy bonito. Exacto, es precioso. Sin embargo, la concentración de litio se mide en partes por millón. Y la concentración de litio en el salar de Uyuni es de 450 aproximadamente. La concentración en el salar de Atacama es de 1400. O sea, con eso te lo digo todo. Claro, claro. O sea, ahí está más que explicado. Además, ni hablar acerca de los puertos de embarque, digamos. No quiero ahondar en esa herida, que digamos, sí, ¿no? en el- Qué Pero, malvado, en fin. qué malvado. Pero es cierto, pues este es dentro de la ecuación económica. La Bueno, Armada Boliviana. la La Armada Boliviana, traslada que existe, en ¿ah? camiones. Que Sí, existe, sí, están, sí, en- por están eso en el lo lago digo. En Titicaca. el lago Sí, por Titicaca y supuesto. dan vueltas Yo- en círculo. Exacto, yo estaba en el lago Sí, sí, Titicaca sí. y... Se pone el Yo litio también estaba. en el lago Titicaca y Exacto. vuelve. En 360. Da una vuelta. Insisto, Bueno. es un hermoso lugar turístico, Sí, de todas maneras. no, Uyuni y el lago Titicaca también... Son preciosos Oye, el lago no Titicaca. Dicen estamos- que la parte peruana es el Titi, el resto es lo boliviano, eso es lo que dicen los... Nos estamos los- burlando de Bolivia y nos pueden dar la Zoom de la tarde, ¿eh? Sí. Nos van a dar la fruta en la tarde, No, así que... nos van a dar. ¿Qué otra Bueno, en cosa? fin, por último riámonos, Por eso porque nos no nos estamos queda riendo otra. un poco. Bueno, pero ya, entonces... Yo ¿quién- amo Bolivia, debo confesarlo, es un país Sí, hermoso y su sí, gente es sí, muy sí. amorosa también. Exactamente, Estos bueno... son unas divertidos para ser más divertido el relato. Exactamente, pero bueno, el punto es el siguiente. Entonces llegamos al tema de la Estrategia Nacional del Litio, donde se dice que la excepción va a ser el salar de Atacama. Y fíjate, la excepción, que al final es todo, la excepción, se toma la decisión de no licitar, que era lo que se había previsto el año 2018 al cambiar las condiciones del contrato vigente. Se definieron condiciones que permitiera la licitación. Y se dijo, no vamos a licitar y vamos a llegar a un trato directo. Pero esto también fue engañoso, porque Gabriel Boric le mintió a Chile en abril del año 2023. ¿Y por qué le mintió a Chile el año 2023? ¿Por Mirá, qué le mintió a Chile el año Pregúnteme por 2023? qué. Bueno, ¿por qué? Porque es lo siguiente, fíjate. El año 2000, en abril del año 2023, cuando él lanza la política, la Estrategia Nacional del Litio, él sobre el salar de Atacama señala que le va a encargar a Codelco buscar ya el mejor socio para los efectos de seguir la explotación una vez que termine el contrato vigente. Bueno, resulta que hay una comisión investigadora que funcionó ahora en la Cámara de Diputados. Y la comisión investigadora solicitó ciertos antecedentes. Y dentro de los antecedentes que solicitó un contrato de asesoría que tenía Codelco con una empresa internacional que se llama Morgan Stanley, que es una consultora. Y el contrato que pidieron era el contrato que se relacionaba con la asesoría que le hizo Morgan Stanley a Codelco respecto de este contrato. Porque Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, siempre ha dicho que ellos optaron por un trato directo y no licitar porque Morgan Stanley se los recomendó. Ya. Porque hay un estudio que decía, esta es la mejor opción. Lo dijo en el Congreso, en el Senado, lo dijo en la Cámara de Diputados, en todas partes. Ya. Entonces, los diputados dijeron, ¿sabe qué? Necesitamos el contrato. Y mandaron el contrato. Pero fíjate, lo mandaron todo tarjeado. Pero hay una parte que no tarjearon, que era la fecha y el objeto del contrato. Se les fue. Y la fecha es marzo de 2023. Ouch. Y el objeto es asesorar a Codelco en la negociación con SQM para la continuidad de la empresa en el salar de Atacama. El año 2023 en marzo. O sea, cuando antes Boric del dijo, anuncio de Boric. antes del anuncio de Boric, cuando Boric dijo, le voy a encargar para que estudien qué empresa es la que se va a, digamos, asociar con Codelco, cuando lo dijo en abril de 2023, no había nada que estudiar. Estaba decidido, de hecho habían contratado a Morgan Stanley y era mentira de que esta empresa había hecho un estudio para definir si era mejor una licitación o un trato directo. No, los contrataron para negociar directamente con SQM.
ese es el entorno absolutamente poco transparente de este acuerdo. Pero volviendo a este asunto, ¿no? Yendo hacia atrás. Ya, se llega entonces a esta negociación directa. Mira, nadie sabe, porque Codelco no ha querido informarle al Congreso, cuáles son las personas que participaron en esta negociación. En representación del Estado. Nadie. Un dato, hay un señor en todo caso, San Martín, que fue contratado por Codelco. Este señor San Martín es presidente de una de las áreas de Codelco, que está a cargo precisamente del tema litio. Y este señor fue durante 15 años jefe de operaciones de SQM y la persona de confianza de Julio Ponce. Un dato, ¿no? Chuta. Bueno, pero independientemente de eso, no se sabe quiénes son, porque esto era importante para determinar si había o no un conflicto de interés. Estamos hablando del contrato más importante que se ha suscrito en las últimas décadas respecto de el interés del Estado, ¿no? En uno de sus activos más relevantes al día de hoy. Ya, perfecto. Y se llega entonces a este acuerdo, ¿ya? Ahora, este acuerdo tiene varias justificaciones que se han sostenido por parte del gobierno, básicamente, Y Gonzalo Winter. y Gonzalo Winter, para los efectos de justificarlo, que son todas mentiras. ¿Por qué digo que son mentiras? Porque están en contra de la realidad. O sea, ellos sostienen falsedades para los efectos de justificar este contrato. La primera falsedad que ellos señalan es que no había otra opción que hacerlo con SQM, porque si no se hacía con SQM se iba a producir un fenómeno que ellos denominan como el valle productivo. ¿Ah? Que es un nombre bien, digamos, singular, como bonito para algo bastante turbio, que tiene que ver con lo siguiente. Resulta que tú para sacar litio, con la tecnología que ocupa SQM, tú tienes que sacar una salmuera del Salar de Atacama, lo colocas en unas piscinas y vas procesando eso en estas piscinas. No sé si han visto ahí, hay varias fotos de las piscinas. Ya. Evaporándose el agua. Y todo. te demoráis hay como divergencia, pero te demoráis como unos 2 años, ¿me entendí?, en ese proceso. Y cuando las piscinas se secan, porque ya sacaste todo el litio, las llenas de nuevo. Ya. Estos muchachos dicen que SQM, si no se llega a un acuerdo con ellos, iban a secar las piscinas el año 2028. O sea, la última vez que ellos iban a llenar las piscinas iba a ser el año 2028. Entonces, las piscinas iban a estar secas al año 2030, cuando Ya. terminara el contrato. Claro. Eso significaba entonces que, si no era SQM, el que llegara tenía que llenar las piscinas de nuevo y iban a haber por lo menos 2 años donde no se iba a producir litio, porque iba a estar procesando las piscinas por la salmuera. Entonces, que eso le iba a causar un gran perjuicio al Estado de Chile. Ahora, esta cuestión no es tal. O sea, la verdad que es una amenaza, efectivamente. Es como si yo llego y te tengo arrendada la casa y te la tuve arrendada durante 10 años. Y se termina el arriendo de mi casa el año 2030. Y tú me dices, mira, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me arrendís la casa hasta el año 2060. Ya, pero ¿y cuánto me vas a pagar? No, no te voy a pagar nada. ¿Pero cómo no me vas a pagar nada? No, te voy a pagar más o menos lo mismo que te he pagado durante todos estos años. Pero claro, yo te voy a decir, pero oye, la casa ahora se valorizó, vale el doble. No, no importa, porque si tú no me la arriendas en las condiciones que yo te digo, yo te voy a destruir la casa antes de que yo te la devuelva. No, pues eso es ilegal, eso va en contra de lo que establece el contrato. El tema es que Máximo Pacheco, en vez de decir de que esto era ilegal, ellos tienen un arbitraje para poder establecer, digamos, cualquier diferencia con el contrato, él dijo, ya, bueno, ya, usted me amenaza que me va a sacar la piedra, ya, entonces me rindo. ¿Ah? Así se defiende el interés público, rara la cuestión. Pero además también esa amenaza es absurda por varios elementos. El primero es que hoy día, en la actualidad, existen tecnologías para sacar litio sin piscinaje. Y esto lo tienen desarrollado y escalado a nivel industrial empresas francesas. Eramet, que es una empresa francesa que funciona en Argentina, tiene proyectos con extracción directa, sin piscinaje. Y los chinos también tienen extracción directa, sin piscinaje. Entonces, se te acaba la amenaza si es que tú llegas y licitas y dices, ¿sabes qué? El gallo que se quiera adjudicar este contrato No, tiene que ocupar extracción directa. Claro. Po. Se te acabó el argumento. Pero además hay otra cuestión que es más loca. Y por eso yo creo que acá hay corrupción. Porque mira, tú sabes que en el fondo lo que se hizo con este contrato fue decir, mira, el Estado, esa es otra mentira que se sostiene. Con este acuerdo, el Estado va a entrar antes al negocio del litio. Porque, como les dije, el contrato termina el año 2030, ¿verdad? Claro. Ya, entonces, con este acuerdo se supone que a partir del año 2025 el Estado ingresa, ¿no?, en una sociedad que se va a armar con SQM
para la explotación del litio. Exacto. Pero esta sociedad, y eso es lo que se señala a los que defienden el acuerdo, dice que esta sociedad, el 50% más uno, lo va a tener Codelco. Codelco, exacto. Por lo tanto, va a tener el control de la empresa. O sea, ganamos 5 años en el control de la empresa. Claro. No entramos al 2031, entramos al 2025. Y además, entonces, aquí van a tener también las ganancias que corresponden a eso. Pero fíjate, esto es lo más notable de esta cuestión. Número 1, si tú tienes el 50% más uno de una empresa, se supone que tú tomas las decisiones de la empresa, ¿verdad? Claro. Eso es lo que se supone. Ya, en este caso no. Porque se estableció que entre el año 2025 y el año 2030, todas las decisiones las va a tomar SQM. Cáchate. La gestión, la administración, la va a tener el control SQM. Lo otro, tú dirás, pero ya, a ver, si yo llego y tengo la mitad de un contrato, por ejemplo. ¿Cachai? Tú tenés la mitad, el 50% más uno, por último. Si yo tengo el 50% más uno, ¿cuántas de las utilidades te llevas del negocio? ¿Cuál es el porcentaje de utilidades que te llevas del negocio? Supongo que lo mismo, ¿no? Claro, pues, el 50%, El 50% más uno. más uno, claro. Ya, pues, acá no es así. Acá se va a llevar un porcentaje que es como de un 30% de las utilidades. Ahora usted dirá, ¿por qué? ¿Y por qué? Fíjate. SQM tiene derecho a extraer 990.000 toneladas de litio por el contrato vigente entre el año 2025 y el año 2030, ¿verdad? Ya. Entonces, la lógica es que si tú tienes la mitad, te corresponde la mitad de las utilidades de eso. Pero este contrato muy singular señala que no, que a Codelco solo le corresponde 201.000 toneladas de litio, las utilidades de 201.000 toneladas. El resto se lo lleva SQM. El Tal cual. 70%. Tal cual. Ese es el trato que está. O sea, tú dirás, ya, pero ¿cómo? Ahora, hay otro tema que es relevante. Además, el Estado le aumenta la cuota. O sea, ellos tenían derecho a extraer 990.000 toneladas, ¿verdad? Se les resta las 201.000 toneladas, ¿ya? Perfecto. Que le quedan a Codelco. Pero además, el Estado le dice, ¿sabéis qué? Este es un sacrificio muy grande para usted, tío Julio. Ah. ¿Cómo le vamos a sacar esas 200.000? No, es mucho, ¿sabe qué? Y justo ahora que se quiere retirar de los... Y ahora usted está viejito, tiene 80 años. Tuvo que entonces pasarle yo creo la que cuestión a la hija. Exacto, no puede ser. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es que le vamos a aumentar la cuota. El Estado es el que fija la cuota, ojo, ¿ah? El Estado, porque el Estado es el dueño del litio. Y el Estado le dijo, ¿sabe qué? Le voy a regalar a cambio de nada. Le voy a regalar 300.000 toneladas de aumento de cuota. Ahora, tú dirás, si tú eres dueño del 50% más uno, el Estado, y tú además eres el que define el aumento de cuota, porque el Estado, tú eres el dueño del litio. Entonces, ¿cuánto te correspondería a ti del aumento de cuota recibir? ¿Las utilidades de cuánto? Les pregunto a ustedes, amigas y amigos que nos escuchan. Claro. ¿De ustedes cuánto? Si yo tengo el 50% más uno, ¿cuánta utilidad de las 300.000 me correspondería? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuántas? De los 300.000, la mitad más uno. La mitad más uno, pues, Sí, oye, ¿cuánta más uno? si no es Porque que- no hay que lo hacer- No hay que ser genio en la muy- matemática. No hay que ser el señor Engel, no hay que ser Mario Marcel, no hay que ser el señor Vitrán para saber esta cuestión, po. No hay que ser la enderreche. No hay que ser la derecha para saber esto. No, ¿tú sabéis cómo quedó la cuestión? Cáchate. El Estado solo recibe el 23% del aumento de la cuota. O sea, menos de la mitad más uno. Y Menos. SQM va a recibir el 77% de la utilidad del aumento de cuota. Pero esto es lo más notable de toda esta cuestión. Cáchate. Si tú llegas y agarras las 201.000 toneladas que SQM tiene que cederle a Codelco entre el año 2025 y el año 2030, y además le sumas las toneladas que el Estado de Chile le regaló por el aumento de cuota, que ellos se llevan, como te digo, el 77% del aumento, ¿tú sabes cuál es la suma final de esta cuestión? 31.000 toneladas de litio a favor de SQM. O sea, No. estos gallos, Negocio redondo, ¿eh? pero pero cáchate la locura. O sea, estos tipos no solamente no tuvieron que pagar nada, sino que por el contrato hasta el año 2060 reciben a favor la utilidad de 301.000, o sea, de 31.000 toneladas de litio. Sí, esa es la situación. Entonces, ya, después dice, como te digo, Claramente ese señor que fue ejecutivo de SQM fue el que negoció, porque parece que todo sea, era no a favor sé. de SQM. Es que- Un bono para ese señor. es que es muy rara la situación. Entonces ellos también dicen otras cosas. Dicen, mire, ¿sabe qué?
es que lo que pasa que no había ningún otro oferente, ¿no? Nadie más hizo una oferta. Bueno, es que es un poco absurdo este argumento, porque en el fondo si tú llegas en un negocio de esta envergadura y le comunicas al público nacional e internacional que llegaste a un acuerdo con SQM, nadie se va a ir a meter a un acuerdo de esa naturaleza. cerraron el contrato. ¿Me entendí? Claro. Entonces, claro, pero Son Pacheco profecías dice... autocumplidas. Pacheco dice, no, pero había un espacio donde se decía, ¿no? En el primer acuerdo, si ellos reciben una oferta mejor, bueno, entonces Codelco tenía la libertad de pactar con otros. De partida, mira, hasta el día de hoy no se saben los términos exactos del acuerdo. Hasta el día de hoy. La Cámara de Diputados pidió antecedentes y venían todos tarjados. No se sabe, por ejemplo, porque se decía, otra de las ventajas de este acuerdo, y esto se dijo públicamente, eso es lo grave, se afirmó así. Acá se mintió. Se dijo, mire, una de las gracias del acuerdo es que SQM es dueño de unas pertenencias en otro salar importante, que se llama el Salar de Maricunga. Y con este acuerdo, SQM le cede al Estado esas otro pertenencias. salar. Entonces, con eso compensamos todo. Pues tú sabes, cuando se empezó a ver los contratos, en un anexo aparecía que la cesión no era así nomás. No es cesión, es compra. Codelco le compra a SQM esas pertenencias. Ahora, ¿tú sabes a qué precio? ¿A qué precio? Nadie lo sabe, porque el documento que publicaron privado. y el documento que mandaron a la Cámara de Diputados, el precio viene tarjado. El precio viene tarjado. Los diputados pidieron que se revelara el valor. No se sabe cuánto pagaron, porque pudieron haber pagado muchísimo. Entonces, eso cambia todo el tema Todo el de la cálculo. estructura económica del acuerdo. Oye, y finalmente todo esto, como te digo, para los efectos de beneficiar a Ponce Lerú. Ahora tú dirás, ¿pero por qué a Ponce si son varios los accionistas de SQM? Es verdad, son varios los accionistas de SQM. Pues tú sabes que hay una cláusula, si esta cuestión fue hecha a medida del clan Ponce Pinochet. Adentro de SQM está Ponce Pinochet, pero también hay otros accionistas. Están las AFP, hay un grupo de chinos. Mira porque tú. los otros dicen, oye,